hacer sombra contigo, porque no tener gusto, aunque sé que has tenido desde que fuiste diputado federal. Gracias. Pues yo tenemos 15 años en la sierra, no bajamos para nada. Qué bueno, se quitan de broncas aquí. Pues quería preguntarte rápidamente una breve entrevista que podamos tener. Con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. ¿Cuáles van a ser las estrategias ya en 10, 15 días empezar la campaña? ¿Cuáles son los principales puntos de la plataforma del partido? Sí, a ver, esencialmente tendremos que desplegar un trabajo de calle. La nueva legislación establece topes de campaña muy claros. Va a haber una supervisión en términos contables muy estricta. Y ahora el exceso en el tope de gastos de campaña se vuelve una posible nulidad en el proceso electoral. Esto va a obligar al menos al PRI a establecer una estrategia de mucho contacto personal. Particularmente en los municipios de la Sierra Gorda tendrá que haber un esfuerzo desmedido de caminar todas las comunidades, las cabeceras municipales, las colonias, las rancherías, para de manera muy humilde a cada uno de los ciudadanos en lo personal poner a su consideración una serie de propuestas, de ideas, de compromisos, de acciones para poder ganarnos su confianza ya en el proceso electoral. Todo esto tendrá que desdoblarse hasta el día 4 de abril. En este momento los partidos estamos impedidos para llevar a cabo actos de campaña como tal. ¿De qué se tratará la propuesta esencialmente del PRI? Me parece que tendrá que rescatar lo mejor que ha acontecido en Querétaro los últimos años, y en particular en el asunto de la sierra tenemos que dinamizar la posibilidad de regionalizar el desarrollo para generar una mayor actividad económica en la zona. Estamos pensando de manera muy concreta a partir de qué acciones podemos llevar a cabo esto. Por supuesto, tendrá que verse la posibilidad de seguir concretando el proyecto carretero que avanzó de manera muy importante durante el gobierno de José Calzada y que sin duda alguna es una de las aspiraciones más importantes de la región, en lo que yo tengo entendido. Entonces tendremos que seguir concretando proyectos carreteros para fortalecer la comunicación que hay, no solo de la sierra con el semidesierto y por supuesto con la zona urbana de Querétaro, sino eventualmente dentro de los diversos polos de desarrollo, regiones que tiene la sierra. Tendremos que buscar implementar más programas sociales que nos permitan reducir las diferencias que pudieran existir todavía al interior de diversos grupos sociales en la sierra. Tendremos que hacer un esfuerzo, reitero, para generar proyectos económicos viables en mediano y largo plazo para que la sierra pueda incrementar su actividad comercial, económica y, en fin, generar y llevar satisfactores que le permitan a la gente de la sierra multiplicar las razones para poder fortalecer su sentido de pertenencia. Nos preocupa y nos ocupa que haya muchas amigas y amigos de la sierra que lamentablemente por falta de oportunidades tengan que ir a buscar allende nuestras fronteras, lamentablemente las condiciones que no hemos podido proveerles nosotros. En este sentido, sí, nos da la impresión, los que vivimos en la sierra, que es como el patio trasero del estado, la sierra, como que nos dejan al final, o lo último cambiará, no es el caso del gobernador, que le echó ganas al gobierno, pero sigue siendo la sierra un... No, bueno, sigue siendo un reto importante, me parece a mí, para Querétaro. Si bien es cierto, en estos años bajo la tutela de José Calzada se avanzó muchísimo, todavía hay muchos temas por atenderse. ¿Qué es lo que necesitamos? Generar las condiciones para que se dinamice el crecimiento y el desarrollo en la propia sierra. Por eso queremos regionalizar la propuesta que vamos a poner a consideración de los queretanos y hacer compromisos muy concretos, reitero, de diversos proyectos productivos que tengan sentido y que encuentren elementos objetivos para materializarse en la sierra. Porque lo que nos ha pasado luego es que queremos llevar a cabo proyectos productivos en lugares donde no existen las condiciones o las características para que esto se sostengan. Se toman decisiones del escritorio. Lamentablemente, no hacen política lamentablemente hay muchos funcionarios que están detrás del escritorio que... Con buenas ideas, pero... incluso con buenas intenciones a veces, porque yo creo que muy pocos estarían actuando de mala fe, sí, claro, pero con un pleno desconocimiento de lo que está pasando en el terreno y que por ende se canalizan recursos o esfuerzos que lamentablemente encuentran una frustración muy pronta, sobre todo en lo que tiene que ver con proyectos productivos. Me parece que eso requerirá de un tratamiento especial y diferenciado. Podríamos pensar que la sierra podría convertirse ya, ahora sí, formalmente en un polo de desarrollo, que hay que desconcentrar la economía también de alguna manera, pero se necesitan condiciones. Debe de ser así. Debemos de repartir la baraja más pareja en el Estado. No podemos permitir que se concentre el desarrollo solo en la zona metropolitana, que nos da mucho gusto y que hay mucha gente que vive de él, por supuesto,
pero me parece que hay otras regiones del estado con gente igualmente comprometida y deseosa de poder participar efectivamente de proyectos productivos de largo alcance y que tengan la posibilidad de perpetuarse en el largo plazo también. O sea, que sean proyectos grandes, que puedan multiplicar de manera importante los empleos y que sean proyectos duraderos, que atiendan esencialmente las condiciones en las que se encuentra la sierra. Me parece que en su momento el licenciado Loyola tendrá que presentar un proyecto muy agresivo en materia de turismo para la zona. Tiene extraordinarios elementos, hay una riqueza arquitectónica, histórica, cultural, gastronómica, que desde mi punto de vista todavía no se explota en su total capacidad. Entonces, lo que es el ecoturismo, por ejemplo, me parece que es un sector o es una asignatura que pudiera y debiera ser todavía más explotada, seguramente con recursos de promoción y con el apoyo a la iniciativa privada que pudiera querer desarrollar diversos proyectos que fortalezcan la diversidad en la oferta de este tema, ¿no? En fin, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo verdaderamente importante, efectivamente, por consolidar las condiciones de la sierra como una microrregión económica con una lógica propia. Para este proceso que ya inició unos días, ¿qué hace diferente al PRI del otro partido fuerte para poderle decir a la gente, nosotros somos la verdadera? Mira, bueno, de entrada nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de lo mucho que hemos avanzado en muy poco tiempo. En 5 años y medio de ejercicio del gobierno de José Calzada, hemos creado más empleos de los que se crearon en la década pasada junta. En estos 5 años y medio hemos tenido una inversión extranjera sin precedentes. En estos 5 años y medio, pese a enfrentarse con circunstancias económicas adversas, como las propias, las que están derivando en este momento producto de la disminución en el precio del petróleo, una serie de variables de carácter internacional que no están en nuestro control, Querétaro sigue creciendo. Lo digo con absoluto respeto, pero me parece que los esfuerzos han tenido un grado de eficiencia distintos. Y en particular el de Calzada ha entregado muchísimos programas y acciones muy benéficos, no solo para la sierra, sino para toda la entidad. Esa será nuestra primera carta de presentación. Pero sobre todo yo le diría porque somos un partido que pone el mayor de sus esfuerzos en la consolidación de condiciones que nos permitan disminuir la disparidad social que existe en el país. Nuestra preocupación, más que atender al individuo en lo particular, como podría ser el caso del PAN, es la de generar condiciones que le permitan a todos tener un mínimo piso de plataforma o de despegue para poder construir una propia historia de éxito. Eso es lo que necesitamos, y que las diferencias entre unos y otros lo hagan única y exclusivamente el trabajo y el esfuerzo que le ponga cada quien a sus propios logros, a su propia tarea. Entonces, si logramos multiplicar esas razones, iremos avanzando. En estos 5 años y medio también, por primera vez en prácticamente 20 años en Querétaro, logramos disminuir en términos porcentuales la presencia de la pobreza en la entidad. Todavía son reducciones que resultan insatisfechas, si tú quieres, para lo que quisiéramos alcanzar, pero ya se empieza a revertir el fenómeno. Y eso me parece que también es una gran noticia. Y esa noticia se construyó bajo esfuerzos encabezados por gobiernos orgullosamente emanados del revolucionario institucional. Entonces me parece que tenemos muchas razones, lo digo con todo respeto, para poder solicitar en su momento el respaldo, el acompañamiento del electorado, y sin duda alguna tenemos visiones distintas de lo que tiene que ocurrir con México y de la manera en que tienen que atemperarse los problemas. Hay un sector importante de la sociedad que no está totalmente satisfecha con lo que se ve en las reformas económicas petroleras. ¿Cree usted que vaya a haber un voto de castigo que les vaya a alterar sus perspectivas? Tanto como alterarlas, no. Que va a presentarse un cierto voto de castigo, sí. Porque, por supuesto. Y finalmente eso debe de ser un motivo de satisfacción para el PRI. Permítame explicarle por qué. Lo más triste para este país hubiera sido mantenerlo en el inmovilismo, claro, como lo tuvieron por más de 10 años, en donde lo más cómodo para un político es no hacer nada relevante, es no tomar riesgos, es no caminar la legua, que es lo que decidió hacer Enrique Peña Nieto, y por eso nos sentimos profundamente orgullosos los priistas de él. Decidió asumir esos riesgos, decidió pagar el costo político que significaban las negociaciones y los acuerdos que posibilitaron esas reformas que él en 18 meses procesó y que 2 gobiernos anteriores en 12 años no pudieron. Y si me permite, para que el juicio sea más objetivo también, incluso el último trienio del presidente Zedillo tampoco lo pudo conseguir. Esa es la verdad.
Y si tenemos que pagar un costo por actuar con responsabilidad a favor de México, pues hay que asumirlo. Efectivamente, las reformas tienen un plazo de maduración y buena parte de los beneficios que van a arrojar van a empezar a visualizarse o a sentirse de manera más acuciosa en los próximos años. Pero lo que hubiera sido muy triste es que el licenciado Enrique Peña Nieto se hubiera dedicado a gobernar única y exclusivamente para atender a las encuestas y a su imagen personal. Que lo hubiera hecho con un cortoplacismo en donde la única preocupación hubiera sido obtener un buen resultado electoral para el partido en el que orgullosamente milita. Me parece que si vamos a asumir un costo por medidas que son responsables para México y que sin duda alguna vas a sentar un precedente de un antes y un después cuando se implementen, pues bienvenido el costo. Para no quitarle más el tiempo, en la sierra y en todos lados seguramente hubo alguna polarización y discrepancias en la elección de sus candidatos, ahora ya candidatos. El trabajo que heredan de las presidencias municipales, al menos lo que nosotros conocemos en la sierra, hay una percepción de que no hay una gran satisfacción. ¿Les pegará esto a tus candidatos a las presidencias municipales dado? Son percepciones, don Víctor. Claro. Finalmente, cada quien observa las cosas desde su propia cosmovisión. ¿Cómo te van a Sin duda alguna, y le quiero decir con mucha honestidad, yo participé de un gobierno municipal encabezado por un hombre a quien respeto y aprecio, que es Roberto Loyola, que hizo el mayor de sus esfuerzos por servirle a una cantidad muy importante de queretanos y creo que alcanzamos en buena manera ese objetivo. Pero sería faltarle a la verdad si le dijera que todos quedaron al 100% satisfechos. Pues eso difícilmente se alcanza en política, sobre todo cuando se gobierna para grupos numerosos. Entonces, sin duda alguna en la sierra tendrá que haber cosmovisiones o puntos de vista distintos. Lo que le puedo decir es que estamos poniendo mucha atención en procesar a candidatos que puedan tener solvencia y capacidad para articular proyectos políticos exitosos, que estamos construyendo planillas en donde se representen las diversas corrientes o grupos que coexisten al interior del priismo municipal en cada una de las demarcaciones, que vamos a trabajar con ellos para poderlos dotar de los instrumentos que les permitan articular esas propuestas de vanguardia que puedan significar una plataforma política diferente y que vamos a hacer el mayor de nuestros esfuerzos para socializar de manera responsable y humilde lo que pretende hacer con el PRI con la zona, con el lugar, con los municipios. Yo creo que ahí tendremos muchas posibilidades de éxito. Sin duda alguna, los elementos en pro o en contra de las administraciones municipales son importantes, pero las elecciones no tienen solo un carácter plebiscitario. La verdad es que la gente también está muy atenta en conocer cuál es el perfil del hombre o la mujer que encabeza la fórmula y eventualmente el contenido de sus propuestas. El día de hoy, según estadísticas que conocemos, el 50% de la gente que participa en procesos electorales en Querétaro emite el sentido de su voto esencialmente por esas dos cuestiones: por la visualización que tengan del candidato o la candidata y por el contenido de la propuesta, ya no necesariamente por la vinculación partidista. Entonces tenemos un gran reto. Sí, claro. Por supuesto que las administraciones municipales serán un elemento más de juicio, de análisis, en donde, reitero, tendremos como todo luces y sombras, claroscuros. Esa es la naturaleza humana y es la naturaleza también de cualquier gobierno. Sin duda alguna tendremos que poner el énfasis nosotros en resaltar los logros o los avances y seguramente nuestros adversarios harán lo propio en cuanto a las insuficiencias, ¿no? El PRI siempre adelantaba y decía que carro completo. ¿Cómo ves? A mí no me gusta el término porque está muy vilipendiado. Sí, claro. Pero sí le quiero decir una cosa, este es un partido de vocación mayoritaria. No, hay partidos que tienen distintas vertientes. Algunos participan en un proceso electoral para garantizar su registro. Mínimo. Y sus objetivos pueden ser distintos. En el PRI no podemos pensar así. Somos un partido que nació hace 86 años, que ha pasado por historias en donde ha tenido infortunios y éxitos, que ha aprendido de sus derrotas, que ha brevado de sus victorias, pero en donde siempre la mística ha sido la misma. Siempre que competimos en cualquier proceso electoral, lo hacemos con la intención de ganar. Pues, ¿qué más gusto me daría que poder ganar todos los espacios de representación popular por los que vamos a luchar? Pero pensar eso, pensar ese escenario en una sociedad diversa o plural como lo es Querétaro, resulta poco probable. ¿Algo quieras comentar?